La primera iglesia bautista de Milagro presenta su devocional Alimento para el Alma. Apartamos unos minutos de nuestro tiempo para ser edificados con la palabra de Dios. Con ustedes el pastor Johnny Kinde. Preparando el camino. ¿Qué tal, amados hermanos? La paz del Señor continúe abundando en nuestros corazones y permitiéndonos seguir adelante caminando siempre bajo su voluntad. Cada día necesitamos de Él y necesitamos fortalecer nuestro espíritu con la palabra de Dios. Bienvenidos cada uno de ustedes a nuestro devocional Alimento para el Alma. El día de hoy les invito a abrir la Santa Palabra de Dios en el Evangelio de Juan, San Juan capítulo 1, verso 19 al 28. Dice así: Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Mis amados hermanos, este Evangelio de Juan es uno indudablemente de los mejores libros de la Biblia que tenemos para aprender sobre nuestro Señor Jesucristo, pues fue escrito por una persona bastante allegada a Jesús, es decir, fue escrito por un amigo cercano a él, Juan, el apóstol, a quien conocemos como el discípulo amado de Jesús. Juan describe la vida y las enseñanzas de Cristo desde un punto de vista que va más allá de simples hechos históricos. Él no solo relata las historias de la vida de Jesús, sino que también muchas veces nos explica sus enseñanzas y sus significados teológicos, quizás mejor que cualquier otro escritor bíblico. Juan fue utilizado por el Espíritu Santo para hablarnos directamente a nuestras mentes y a nuestros corazones. En este pasaje que acabamos de leer, Juan el Bautista es interrogado por los sacerdotes y levitas de Jerusalén sobre su identidad y su misión. Él responde con humildad y claridad, reconociendo que no es el Cristo, ni Elías, ni el profeta, sino que la voz de uno que clama en el desierto, preparando el camino para el Señor. Estos fariseos, sacerdotes y levitas habían venido desde Jerusalén caminando varios días a pies o quizás cabalgando en burritos, y querían saber cuál era su misión y propósito, por qué predicaba con autoridad y sobre todo por qué Juan bautizaba, pues aunque Juan no quería darse el crédito a sí mismo, él sí creía en la necesidad de bautizar a aquellos que se arrepentían de sus pecados. Juan el Bautista parecía saber lo que esta gente tenía en sus mentes. Estos hombres de religión aparentemente pensaban que Juan era el Cristo, o quizás más bien sospechaban que quizás Juan estaba diciendo por allí a sus discípulos que él era el Cristo. Por eso Juan se les adelantó al decir que él no era el Cristo, que Juan no era el Mesías prometido. Ahora bien, mis amados hermanos, hay algunas cosas que sobresalen, que podríamos decir puntos claves de esta enseñanza, de estos versículos. Uno de ellos, Juan el Bautista, desempeñó un papel crucial
como testimonio de la llegada de Jesús, el Mesías, el ungido. 2. La comunidad judía tenía expectativas distorsionadas del Cristo, esperando un líder militar y no un salvador espiritual. Ellos estaban subyugados en su día al Imperio Romano y querían ser libres, recuperar el reinado de la nación de Israel que una vez tuvieron con David y Salomón. Tercero, Juan enfatizó que él no era el Mesías, sino una voz que clamaba para preparar el camino del Señor, es decir, la venida de Jesucristo. Siguiente, Juan nos presenta la importancia del bautismo como un símbolo de arrepentimiento y preparación espiritual. Y el mensaje de Juan se centra en dirigir la atención hacia Jesús, quien es superior a él. Juan el Bautista nos enseña sobre la importancia de reconocer nuestro lugar en el plan de Dios. A menudo podemos sentir la presión de definirnos a nosotros mismos por nuestros títulos, roles o logros. Sin embargo, Juan nos recuerda que la verdadera grandeza no se encuentra en la fama o en el reconocimiento, sino en servir al propósito de Dios. Juan era la voz de aquel que clamaba en el desierto y lo hacía con humildad mientras él servía. Juan no buscó la gloria para sí mismo. En cambio, se enfocó en señalar a Cristo. En nuestra vida diaria debemos recordar que nuestro propósito es glorificar a Dios y dirigir a otros hacia a Él, no hacia nosotros mismos. Juan preparó el camino. Juan tenía la misión de preparar los corazones de las personas para recibir al Mesías. Hoy estamos llamados a llevar el mensaje del Evangelio, a hablar de la esperanza y el amor que encontramos en Jesús. Pregúntate, ¿cómo puedo preparar el camino hacia Cristo de mi comunidad, de mis amigos, de mis familiares, de mi propia familia? Juan se nos presenta aquí como un hombre valiente, enfrentó aquellas preguntas difíciles y la resistencia de las autoridades. A veces nuestra fe en Jesucristo nos llevará a situaciones desafiantes. Es esencial mantenernos firmes en nuestra convicción y ser valientes al compartir nuestra fe, incluso en tiempos difíciles. Así que, mis amados hermanos, la vida cristiana, como nos la presenta el Evangelio de Juan, realmente nos presenta verdades muy profundas y a la vez este es un evangelio sencillo donde aprendemos grandes enseñanzas que nos desafían en este tiempo a caminar con el Señor y esperar de su gracia. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias por el ejemplo que encontramos en la persona de Juan el Bautista. Ayúdanos a ser también nosotros una voz que clamamos para señalar a otros el camino hacia Cristo. Padre, que todo lo que hagamos, nuestro testimonio refleje aquello, que estamos caminando en la luz, que caminamos en ese camino estrecho, que somos ejemplos para que otros nos sigan y te encuentren a ti y puedan caminar hacia Cristo Jesús. Ayúdanos a tener la valentía de compartir el mensaje, incluso en medio de la oposición, que nuestra vida refleje tu amor y tu gracia perdonadora siempre. Padre, gracias. Bendícenos, bendice a nuestros seres queridos, bendice a la iglesia, bendice a aquellos que predican tu palabra y que te sirven, Padre, cada día. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza
fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Oramos para que usted haya sido edificado con el devocional de hoy. Puede contactarnos al WhatsApp 093 91 46 68. Dios les ama y nosotros también.